vamos a tratar de suplir si nos da el tiempo y bueno, poder compartir todo este tema del arrebatamiento, una segunda parte, porque hay pasajes en la Biblia, como dice Pedro, que el apóstol Pablo muchas cosas escribió en las cuales hay muchas que son difíciles de entender y de comprender. Pero no quiere decir que sea imposible de entender y de comprender. Sí difíciles, pero no imposible. Hoy esta mañana compartía algo con los hermanos por las redes sociales, dando a entender y comprender que el conocimiento, el estudiar, que van de la mano para uno enterarse de la verdad y el enterarse de un plan, porque nosotros es nuestra obligación de enterarnos de un plan que tiene el Altísimo. El saber de ese plan nos va a hacer dar cuenta si verdaderamente formamos parte de ese plan o no formamos parte de ese plan. El desconocimiento muchas veces nos deja afuera de un plan, de lo que está determinado por el Altísimo, de los que trabajan para erradicar la rebelión. Así que es fundamental. Muchas veces la gente recurre a caballitos de batalla, por ejemplo, como no hay que estudiar porque la letra mata, el espíritu edifica, creyendo que uno no tiene que dedicarse a escudriñar las escrituras o a estudiar la Biblia. Y gran error, porque sí, la Biblia hay que escudriñarla. Jesús mismo le dijo a los suyos, a los de su pueblo, que escudriñaran las escrituras, porque ellas daban testimonio de él. Y en ese tiempo el Nuevo Testamento no estaba ni siquiera escrito, le hablaba del Antiguo Testamento. Usted imagínese, cuando citan este caballito de batalla que la letra mata, no perciben, y justamente lo hacen por la falta del conocimiento o ignorar que eso se refiere simplemente, esa letra, la que mata, era la ley dada a Moisés, y que el espíritu de libertad, la ley de Cristo, la ley de la libertad, era vida. Así que, bueno, quiero hoy arrancar con el libro de Lucas para hacer un poquito de memoria de lo que veníamos hablando, que es el arrebatamiento. Y en Lucas 24:51 tengo un pasaje, lo tengo acá marcado. Lo voy a leer del 50 para que usted pueda tomar el hilo. Si tiene lápiz y papel, tome nota. Seguramente hoy le van a quedar muchas preguntas dando vuelta en su cabeza. Hoy vamos a tocar un poco más profundo el tema del arrebatamiento y un poco más trabado muchas veces al entendimiento, pero no quiere decir que usted no logre o no pueda captarlo o entenderlo. Lucas 24, vamos a leer del 50. Dice así: y lo sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. En este caso me habla de Jesús. Verso 51. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nuevamente esto es como en el libro de los Hechos, que fue alzado por debajo de una nube y esa nube los escondió de sus ojos. Acá dice nuevamente que Jesús fue llevado arriba. En ningún momento de las Escrituras enseña que Jesús se fue volando solo, que se fue como si fuese Superman, que se fue como si fuese un espíritu o como un fantasma. Es más, él mismo aclara que después de haber resucitado, él no era ni un espíritu ni un fantasma, porque tenía carne y hueso y hasta comió con sus discípulos. La palabra en este caso fue alzado, dice anáfero, es la palabra griega, que quiere decir tomar, recoger o arriba. O sea que en este caso
Bien claro lo dice el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, que era la lengua helena de la época. Dice que Jesús fue anáfero, que fue escogido, que lo tomaron y que lo llevaron. Fue llevado arriba al cielo. Simple, a Jesús se lo llevaron. ¿Quiénes se lo llevaron? ¿Quiénes se lo llevaron? Eso es lo que usted tiene que entender y comprender y abrir su mente. La Biblia nos entrega mucha información con respecto a estos acontecimientos. Lo que pasa es que uno tiene que ser desapasionado en el momento de escudriñar las escrituras, que no te dominen las pasiones, y tenemos que dejar de tragar entero. Ayer hablaba y le explicaba a una hermana que tenemos que dejar de tragar la información entero y comer sapos como que enteros, porque dejar de creer que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos aquí en la tierra, que comieron una manzana, que Génesis me habla de la creación del universo, de los cielos, de la luna, del sol, de las estrellas, cuando nada que ver. Dejar de creer que Caín se casó con una de sus hermanas, que tuvo hijos con una de sus hermanas. Hay mucha información en la Biblia, pero ¿qué es lo que pasa? Están tan acostumbrados a que le digan las mentiras que estableció en su momento el imperio a través de Roma, del catolicismo, y creer todas esas cosas que no son ciertas, porque la Biblia arroja una información. Pero muchas veces eso es lo que pasa con la comodidad, de que cuando nosotros nos conformamos simplemente con los que nos dicen y ni siquiera tenemos la voluntad de corroborar si esta información es genuina. Porque la Biblia en ninguna parte me habla de religión y mucho menos de misticismo. Justamente una vez alguien le dijo a una hermana que Dios no es historia. Y gran error, porque la Biblia, justamente este hombre que es un pastor que se dedica o lleva adelante una iglesia, ¿cómo va a decir eso? Porque la Biblia lo único que tiene son libros que cuentan historias reales y acaecidas, fuera de este planeta y dentro de este planeta. Entonces, bajo un manto religioso y los lentes empañados con el misticismo y la religión, lógico que nunca vamos a poder ver esto. Pero tenemos que darnos cuenta que a Jesús se lo llevaron. Y esas cosas son las que usted tiene que pensar y darse cuenta de qué exactamente, cómo es la cosa. Quiero que busquemos, mientras relajamos un poquito, si hacemos una adoración y ya nos entramos más a fondo en este tema. Bueno, vamos al libro de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2 vamos a leer del verso 1 al 11 y después vamos a ir desmenuzando todo lo que dice la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os acordáis que cuando estaba ¿Os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Bien, arranquemos primeramente con esto, discerniendo esto. Pablo le explicaba acá a los hermanos, usted imagínese que ellos estaban teniendo una gran persecución en la época, estaban siendo perseguidos extremadamente, y tal es así que los hermanos estaban preocupados y creían que el arrebatamiento ya había sucedido por la gran presión, opresión y persecución que estaban teniendo. Entonces Pablo les escribe que esto no era así y que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, porque esto no iba a suceder y que hasta que no se ocurriera la tal apostasía. Por eso dice, nadie los engañe en ninguna manera. Esto es el verso 3. Porque no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Bueno, acá vamos a entrar en un tema un poquito más profundo con respecto al arrebatamiento. Uno dice apostasía, y en los últimos años se ha descontextualizado esta palabra o se ha sacado de su eje principal, y como tratando de decir o estigmatizando esta palabra, lo que es apostasía. Y muchos dicen primero, y muchos creen que Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía, no el enfriamiento de los hermanos, el alejamiento, los hermanos porque la maldad se multiplicó. Y acá el apóstol Pablo está utilizando la palabra apostasía, que solamente la palabra significa distanciamiento. Distanciamiento. Apostasis es la palabra que utiliza el apóstol Pablo. O sea que Jesús no va a venir aquí a la tierra, o sea, no va a venir, mejor dicho, al arrebatamiento. No, la iglesia no va a ser arrebatada. Nuestro encuentro con el Señor no se va a dar hasta que venga esa apostasis. Se divide en dos esta palabra. Apo, que quiere decir fuera de, y estasis, colocar o poner. Entonces, cuando dice que nuestra reunión con Él tiene que ver con que va a ocurrir una apostasía, lo que me está diciendo es que primeramente va a haber un distanciamiento, o que su esposa o que la congregación va a ser colocada fuera de qué, fuera de este planeta. Lo que pasa que esta palabra la han estigmatizado y la han marcado a fuego, como por ejemplo otras palabras cuando explicamos. Es un hereje. Tal vez muchos en este momento estén diciendo, el pastor que está en la radio o este pelón es un hereje. ¿Cómo va a decir esas cosas? Y que muchas veces se utiliza esta palabra hereje, desconoce la etimología de esta palabra. Porque hereje quiere decir libre de elegir. Un hereje era una persona, o es una persona, que asume la posibilidad de elegir libremente, seguir un dogma diferente del que la religión le ha impuesto, o que una doctrina o una secta le impone.
Eso simplemente también es hereje. Así como la palabra apostasía, a ver, si yo no estoy de acuerdo, un ejemplo, si fuese que los creyentes, entre comillas, fuesen llamados a hacer política, que no es así, uno tiene la libertad de escoger, de pertenecer o no pertenecer a dicho bando o equipo. Entonces es un hereje, porque tiene la libertad de elegir. Y muchos, en este caso, pueden elegir libremente sin que le impongan nada, porque si a mí yo estoy en un lugar y me quieren imponer algo, ya sea un evangelio dictatorial o dogmático o religioso o sectario y me lo quieren imponer, yo puedo ser un hereje tranquilamente, porque yo estoy en mi derecho, porque la salvación es personal y estoy en mi derecho de elegir libremente, según lo que entiendo y comprendo con respecto a lo que me revela la Escritura. No tengo la obligación de quedarme en un lugar donde me quieran someter o imponer doctrinas de hombre o dogmas de religión o de secta. Entonces, soy un hereje porque tengo la libertad. Pero claro, la utilizan como un señalamiento. Este hereje, maldito hijo del diablo, que esto, que el otro. Lo mismo sucede con la palabra pagano, que es paganus, que es un habitante del campo. Simplemente significa habitante del campo o de una aldea o de un pago. Y recién a partir del siglo V se experimenta utilizarla despectivamente o vulgarmente esta palabra. Por ejemplo, yo le voy a dar este ejemplo. Cuando el Imperio Romano formó el catolicismo y ellos toman decisión de quitar ciertos libros de la Biblia y armar una doctrina diferente utilizando la misma palabra de Dios, la misma palabra, los mismos escritos, forman sus escritos y demás. Entonces todos aquellos que no aceptaban el dogma que ellos imponían, porque ellos decían, quien no lo acepte era perseguido, quien no lo acepte se iba al infierno. Entonces, los que no lo aceptaban, porque eran herejes, porque tenían una libre elección de no aceptar, son unos herejes. ¿Quiénes son estos herejes? Justamente los paganos. Los paganos que eran habitantes del campo, que preferían no someterse al yugo de Roma y demás. Después se le dijo pagano, por ejemplo, a los que adoraban dioses y demás, y se estigmatizó. Pero la verdad, la palabra paganos en su origen quiere decir simplemente habitante del campo, y al igual que hereje. Y bueno, y apostasía simplemente significa distanciamiento. Lógico que uno también se puede distanciar del Señor, alejarse, o una persona se puede distanciar de un club o se puede distanciar. Eso es cierto. Pero en este caso, el apóstol Pablo está haciendo referencia al arrebatamiento cuando dice apostasías o apostasis. Porque fíjese lo que dicen, lo vamos a leer. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía. O sea que está diciendo, la gran tribulación, la persecución y todo eso que ustedes están viviendo no va a venir sin antes que venga el arrebatamiento. Y después recién sí se manifestará el hombre de pecado y ese hijo de perdición. Hijo me habla de un fruto, en este caso, que va a ser el nuevo orden financiero, porque quieras o no, es el fruto, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Lógico que va a haber una persona que se encargue de todo eso, pero el hijo, en este caso, de perdición, me habla del nuevo sistema financiero que se está ya hablando muy a seguido de ese nuevo orden mundial, que va a ser un nuevo sistema financiero y económico. Y ese es el poder engañoso, que va a haber una bonanza económica y que todos van a correr a aceptarla. Entonces, nosotros podemos ver y entender esto.
Ahora vamos a seguir con el libro de Daniel. Por ejemplo, en su capítulo 12, léeme por favor el verso 11. 11 y el verso 12, a ver qué es lo que dice. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nosotros, como hijos de Dios, es nuestro deber prestar atención mucho a esto. Porque ahí dice que desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, va a haber 1290 días. Pero después dice, bienaventurado, feliz el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué dice eso? Yo les quiero comentar algo. Si bien esto se necesita una clase más que nada presencial, con pizarrón de por medio y explicarlo, pero dice, desde el momento en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora va a haber 1290 días. Me está diciendo de que el momento que sea arrebatada la congregación, la esposa del Cordero, hasta que Satanás se haga presente nuevamente en la tierra junto a su superviviente, que justamente donde se va a derramar la ira de Dios sobre Satán y su imperio, desde el arrebatamiento hasta que suceda eso va a haber 1290 días, donde se va a derramar la ira de Dios. Va a ser algo terrorífico eso. Por eso después aclara y dice, bienaventurado el que espere y el que llegue desde el arrebatamiento hasta 1335 días. El que espere y el que llegue. ¿Por qué? Porque en 1335 días retorna Jesús a reinar con la esposa y entra el milenio. Quien sobreviva desde el arrebatamiento hasta esos 1335 días va a ser un bienaventurado, porque entra al milenio y va a ser restaurado, porque el milenio es una época de sanación y de restauración. En todo esto hay una enseñanza extraordinaria, pero ahora vamos a seguir escudriñando para que usted sepa y entienda que el continuo sacrificio no me habla de los animales, no me habla del sacrificio sanguíneo, porque en este caso, a ver, otra de las cosas que quiero comentarles es que Dios nunca impuso un sacrificio de matar animales para sentirse todopoderoso. Dios es todopoderoso, el Padre, le estoy hablando. Él creó la vegetación, los animales, al ser humano, el universo, las galaxias, todo lo que existe, las constelaciones. Y todos los animales que hay, no solo en este, sino los que desconocemos en otros planetas, fuera de esta galaxia. ¿Usted piensa que ese creador dice, no, matame un cordero porque yo me siento de menos hoy y necesito la sangre de ese animal para que me la entreguen a mí? No, amados, usted tiene que entender y que comprender que esto fue algo establecido por el imperio de Satanás después de la rebelión. Que cuando aparece la entidad Jehová, que permite que siga el sacrificio sanguíneo para introducir un plan de salvación, pero ya no con hombres, sino con animales, le permite a Israel que siga un sacrificio con animales, es otra cosa. Hasta que sea introducido el Mesías y muera en la cruz. Usted fíjese que después que Jesús murió en la cruz, se acabó para el pueblo de Israel en el año 70 los sacrificios sanguíneos. ¿Quiénes siguen con los sacrificios sanguíneos? La gente que anda en las cosas oscuras. Sea Umbanda, Quimbanda, los brujos, los hechiceros.
Pero los hijos de Dios, y aún así Israel, ya no tienen ni siquiera sacrificios sanguíneos porque todo fue permitido para introducir, jugar el mismo juego de Satanás y ganarle a Satán en el mismo juego. Sacrificios sanguíneos ya no hay para los hijos de Dios. Y quiero aclararle otra cosa también. Jamás tampoco fue establecido por Jehová los sacrificios, sino que jugó el mismo juego. Pero también cuando llegó y se le presentó a Israel en los 613 preceptos, uno de esos le dice, no pasarás a tus hijos por el fuego. Porque antes se sacrificaban hasta los hijos, pero ¿qué pasa? Jehová le prohíbe a Israel que hiciera como las demás naciones y que sacrificaran a sus hijos. En cambio, sí, dice un animal, hasta que, fue introducido al Mesías. Vamos a seguir, por ejemplo, Efesios 5:2. ¿Qué dice, Franco? Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, es olor fragante. Nosotros, cuando andamos en amor, como Cristo lo hizo, también, así como Cristo, somos un sacrificio y olor fragante. El continuo sacrificio que tiene que ser quitado, hasta que sea quitado el continuo sacrificio, es la esposa del Cordero, es los obreros fieles, es la iglesia que se puso el yugo del Señor, que comparte la responsabilidad y trabaja cada día por la causa de Jesús. Ahora vamos a 2 de Corintios 2:15. 2 de Corintios 2:15, mientras Franco busca, usted tiene que entender que la iglesia, no los cristianos, la iglesia, la esposa del Cordero, los que forman parte del cuerpo del Cordero, parte del cuerpo de Cristos. La palabra Cristos me habla de transparencia, de poder ver hacia el otro lado a través de una persona. Entonces, eso es Cristo. De ahí viene la palabra cristal, del cristal. ¿Qué dice Franco 2 de Corintios 2:15? Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjese, somos grato olor De Cristo. de Cristo. Para Dios somos grato olor. Usted tiene que entender eso. Léeme Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido el de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. La religión pura, sin mácula delante de Dios, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El apóstol Pablo recibió ofrenda de un grupo de hermanos y él decía, esto es olor fragante. Si bien el apóstol estaba acostumbrado a tener escasez, a tener abundancia, en todas circunstancias estaba preparado y siempre era el mismo. En tribulación, en angustia, siempre era el mismo. Pero cuando uno ayuda al necesitado, cuando uno de su dinero, de su economía, ayuda al que verdaderamente lo necesita, es un olor fragante, es una ofrenda y un olor grato ante los ojos de Dios. ¿Sabe que cuando Cornelio, presta atención, cuando Cornelio lo visita el ángel, Cornelio era un hombre piadoso y temeroso, dice la Biblia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando ese mensajero vino, ¿sabe qué le dijo a Cornelio? Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Porque Cornelio era un hombre que ayudaba al pueblo.
y que oraba por las necesidades de los demás y ayudaba, tus limosnas, tu ayuda, lo que vos haces por la gente, tu compromiso, tu entrega, tu dedicación, han venido a memoria y han subido delante de Dios. Ese olor fragante, la iglesia es un olor fragante, es un sacrificio continuo delante de Dios. Entonces, cuando me dice la palabra que cuando sea quitado el continuo sacrificio, que es la congregación, y hasta la abominación desoladora, 1290 días, y hasta que termine el periodo de toda la tribulación, se derrame la ira de Dios, y todo va a venir Jesús. 1335 días. Esto es 3 años y medio, recuerde. 3 años y medio. Después, acá en Tesalonicenses, por eso podemos entender que dice: ya saben que está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. O sea, ¿por qué todavía no se establece y no se impone el nuevo sistema financiero, el nuevo orden mundial? Porque al presente hay alguien que lo detiene. Lógico, está el sacrificio continuo, está la congregación de los santos, está el cuerpo de Cristo. Pero cuando la esposa del Cordero sea quitada, sufra esa apostasía, sea colocada fuera de este planeta, cuando sea arrebatada, entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor, con el que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo, acá ya no me habla de eso nada, dice que es inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, ¿usted qué piensa? Que ese nuevo sistema financiero, lógico que va a haber un hijo del imperio liderando esto, es por obra de Satanás. Ese sistema financiero no es otra cosa que obra de Satanás. Entonces, la idea es de ahí que se ofrece una salvación, por las cosas que se avecinan. Entonces, ¿para qué es una salvación? ¿De qué me tengo que salvar? De lo que se avecina, de una gran tribulación, cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra. No hay nada comparado en la historia de este planeta Tierra que se compare con lo que se avecina. De ahí que se ofrece una salvación, y quien la ofrece es Jesús. Así que, amados hermanos, yo les aliento, porque la Biblia dice que nos tenemos que alentar unos a otros con estas palabras, a que se ponga en manos de Dios. Que si usted está pasando una tribulación, angustia o persecución por X motivo, quiero decirle que no es en vano el trabajo y el sacrificio en el Señor. Que el Señor viene para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, que cuando el Señor venga a arrebatarnos, no tengamos que huir de Él avergonzados, sino esperarlo erguir nuestra cabeza y esperarlo a Él con un corazón dispuesto, sabiendo que hemos peleado la buena batalla, que hemos guardado la fe, que dimos lo mejor, que nos hemos negado a los placeres y a las cosas de este mundo, de este sistema, para poder ser parte integral. ¿Y qué mejor recompensa que cuando el Señor venga nos considere parte de su esposa y nos arrebate? ¿Qué premio tan grande y tan precioso? Que cuando el Señor venga diga: bien, buen siervo fiel, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Usted tiene que entender que acá no me habla de grandes congregaciones, de cultos. Tal vez usted no en su congregación no tiene grandes multitudes.
pero tiene gente, ha preparado gente fiel, de sus lomos han salido hombres y mujeres de Dios que sirven con un espíritu recto y genuinamente al Señor. Que ha formado, que ha capacitado obreros. Siempre escucho, ¿cuál es tu visión del Señor? ¿Cuál es tu visión? No, la visión de nuestra iglesia es esta, la visión de nuestra iglesia es aquella. Como que si hubiese muchísimas visiones. Y en realidad Jesús dijo una sola cosa a sus discípulos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Ahora con esa autoridad y potestad yo los mando a ustedes. Vayan y hagan discípulos. La palabra hacer quiere decir formar, capacitar, entrenar, nutrir. Formen discípulos. Que estos discípulos entiendan y comprendan de qué se trata. Como Pablo le decía a Timoteo, encarga a hombres que sean fieles, hombres idóneos, para enseñar, que no sean neófitos, que no sean amateurs en este tema, porque si no el diablo se los va a comer crudos. Preparar, capacitar, esa es la única visión. No hacer zombies evangélicos que a todos le dicen amén, 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 sin discernir. Cuando esos mensajes subliminales como que Dios te va a proteger de todo, que Dios te va a cuidar de todo, Dios te va a dar todo lo que vos querés y le pedís. La gran mentira del mundo evangélico de la prosperidad. Y no es así, no es así. Hay que despertar, iglesia, hay que despertar. A ver, llegó un mensaje y quisiéramos leerlo, a ver qué nos dice Franco. Pastor, lo estoy escuchando. Lo que nos dicen siempre o nos inculcan es que el diablo era la mano derecha de Dios, un ángel caído, en Mateo 4:9, que dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La diferenciación radica en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios, como ángel, antes de su caída, y el nombre de Satán, o Satanás, el que adopta, ya que Lucifer significa en latín portador de luz, mientras que Satán es adversario en hebreo. La pregunta es de Nelly. Bien. Primero, el pasaje que vos haces referencia, hermana Nelly, es una hermana, ¿no? Sí. Sí. Tiene que ver con que en este caso, prestá atención, Jesús está en la tentación, en la famosa tentación. Y Satanás lo lleva a un monte alto. Primeramente la palabra monte significa gobierno, así como el monte del testimonio, que es el gobierno del testimonio. Satanás tiene su gobierno, su monte también. Y Satanás es quien lo saca de este planeta a Jesús, lo lleva a ese monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. ¿De qué mundo? La palabra mundo significa cosmos o cosmon. La palabra que se tradujo como mundo en el griego koiné es cosmon. O sea, le muestra el universo contaminado, el que rige él, le muestra la gloria de toda la zona que abarca él, que se le llama, el apóstol Pablo dice, la región del celeste o segundo cielo. Es la zona contaminada la que le muestra. Y él le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. Porque a Satanás lo siguen 7 reyes, 7 monarcas. Entonces, de ahí parte el tema. Ese pasaje no tiene nada que ver y no me dice que Satanás sea un ángel. Primero, la palabra ángel significa mensajero, nada más. Mensajero. No tiene nada que ver con algo etéreo, no, simplemente mensajero. Ella dice que significa portador de luz en latín. No, escuche lo que le voy a decir, preste atención. La palabra Lucifer no tiene nada que ver con el nombre de Satanás. La palabra Satán o Hasatán, el Satán que nosotros entendemos, es aramea y significa, como usted dijo, adversario. Pero es un apelativo que yo le puedo dar a un contrincante. En este caso, si yo subo
a un ring a pelear con una persona, esa persona es Hasatán para mí. O Satán, es mi adversario. Es como cuando Jesús le reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satán. ¿Por qué te opones a las cosas de Dios? Porque adversario u opositor. No le estaba diciendo que él era el Satán, le estaba diciendo que él era un opositor. ¿Por qué te opones a las cosas de Dios? El nombre en hebreo al que nosotros conocemos como Satán, como le ponen Lucifer, como le ponen serpiente antigua, el dragón, y todos esos apelativos y cosas que se le ponen, el nombre en hebreo es Jailel Ben Yaher, hijo de la juntura o hijo del amanecer, que no tiene nada que ver con Lucifer ni nada que esto con lo otro. Primero, Satán fue preparado, fue capacitado, fue entrenado como querub. Él era un querub. No tiene nada, y querub es un rango muy alto con una ascendencia a monarquía. Y fue preparado, capacitado para el advenimiento de Jesús aquí en la tierra. Entonces los preparativos se dieron porque él iba a ser el ministrador de dicho planeta y la ayuda idónea de Jesús. Iba a ser él como si fuese la mano derecha y el ministrador. Antes que Jesús viniese ocurre la rebelión. Antes que Jesús viniese ocurre la rebelión. Y eso te lo explica Jesús en las parábolas. En la parábola de la semilla y la cizaña, que lo podemos explicar si Dios quiere y lo permite. El domingo que viene vamos a hablar un poco de las parábolas, cómo Jesús habla de un antes y un después de la rebelión. Lo que era antes de la rebelión y lo que fue después de la rebelión. Antes de la rebelión, no había ni primer, ni segundo, ni tercer cielo. Era todo, como bien lo dice la palabra, universo, uno y versión, una versión de todas las cosas. Por causa de la rebelión, se establecen los parámetros, que se llama el primer cielo, es aquí la tierra, la atmósfera, fuera de nuestra atmósfera, lo que es el universo contaminado por la rebelión, y lo que nosotros denominamos tercer cielo es la zona no afectada por la rebelión. Lógico, ninguna de estas cosas me habla de algo etéreo, intangible, ni nada por el estilo. Y creer que el humano se generó, la humanidad generó o inició aquí en la Tierra, es un grave error. Es un grave error. Lo que pasa es que tenemos que entender y discernir lo que la palabra dice. Y Jesús lo explica muy bien cuando le habla y le dice: si yo le digo a ustedes cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo van a comprender si le digo las cosas celestiales? Cuando le agarra a Jesús estando acá en la tierra, le dice: nadie subió al universo sino el que descendió, el Hijo del Hombre, que ahora está en el universo. Porque la palabra cielo, vamos a traducirla así, pero dice: nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo. Y muchos dicen: es Jesús, pero ¿cómo va a estar en el cielo si Jesús estaba acá en la tierra cuando estaba diciendo eso? Entonces hay pasajes encriptados, y como decía el apóstol Pablo también, que hay cosas, Pedro que decía que hay cosas que son difíciles de entender y comprender, pero están ahí. Pero si nosotros las vemos sin el lente de la religión o del misticismo, vamos a comprender. Y lógico que Satanás es un hombre. Satanás es hombre, la Biblia lo menciona bien claro, y era un querub, y es una jerarquía. No era un querubín, la palabra querubín es plural, era un querub, y un alto mando del gobierno del reino de los cielos. Por eso también se le dice que él estuvo en el monte de los dioses. En el monte de Dios no, porque Dios no es hombre, Dios es invisible, Dios es una luz inaccesible, sino en el monte de los dioses, en el monte de los Elohim, en el gobierno de los Elohim, yo te puse y de ahí te eché.
Por eso él quería ser como uno de esos Elohim, de uno de esos monarcas. Pero bueno, todo este tema, mediante pizarrón, lógico, yo más o menos te trato de orientarte por dónde viene la mano. Y para que vos te des una idea, por ejemplo, Jehová no es el padre de Jesús, o Jehová. Mi nombre es varón de guerra. ¿Para qué, si en el reino de los cielos iba a querer haber un varón de guerra? La entidad de Jehová, que es ese varón de guerra, un título o nombre que se utiliza para enfrentar al imperio, de ahí que Miguel comanda los ejércitos de Jehová. ¿Para qué iba a haber un ejército si en teoría en el reino de los cielos no había violencia? Entonces, por causa de la rebelión se tuvo que formar este ejército. Jehová, varón de guerra. Y si vos ves en la Biblia, liberando todo el miticismo y quitando los ojos o los lentes de la religión, vas a ver que la Biblia no te habla de ninguna religión. Vos puedes ver que en la Biblia hay derramamiento de sangre, que hay matanzas, violaciones, puedes ver como muerte de niños, como ayer le explicaba a una persona, cómo Faraón mandó a ahogar a los nenes, que Moisés se salvó, cómo Herodes mandó a matar a los niños de menores de 2 años para abajo, y cómo Jehová, cuando le dijo al rey Saúl, le dio la orden, andá a hacer guerra con Amalek y no perdones nada, ni siquiera aún los nenes de pecho. Y entonces queremos decir Dios es amor, pero no entendemos por qué Jehová tampoco mandaba a matar a uno de los nenes de pecho. Jehová no intenta ocultar en la Biblia quién es varón de guerra. Y más de 2.600.000 personas murieron o fueron mandadas a matar por Jehová. Entonces, el tema es historia, no tiene nada que ver con religión ni nada por el estilo. Hay un plan del Altísimo. Y lo que se viene, que es la gran tribulación, se va a arrasar con todo. Por eso Satanás va a ser introducido con sus supervivientes en la famosa guerra de Armagedón o Armegido, que esta arranca en el segundo cielo y se viene liberando todo el segundo cielo para que la esposa sea arrebatada. Y aún así es introducido en este planeta Tierra Satanás y sus supervivientes, donde va a ser muerto y después, lógico, va a estar guardado por 1000 años. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay de los moradores de la tierra, porque el diablo porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así que la Biblia es clara en muchos aspectos, yo creo que en todo, pero muchas veces los que no tenemos claridad somos los que leemos. Pero justamente es por lo que nos han inculcado, lo que nos han enseñado. Pero bueno, de esto se trata, poder traer luz y de despertar en conciencia del trauma humano terrenal que nos sucede y que nos agobia cada día a nosotros. Acá te respondió Nelly. Perdóname, de ahí las enfermedades, de ahí que existe el cáncer, de ahí que nos morimos, porque el humano científicamente no fue creado para morir. Científicamente, con las leyes de entropía ya se sabe que las células no deberían morir. Bien, lógico, los invito a los que quieran, se pueden contactar conmigo y si quieren recibir enseñanza, desde el punto número 1 nosotros arrancamos. Esto lleva mucho tiempo de estudio, pizarrón de por medio. Lógico que va a impactar, va a golpear, porque lo sé, porque mucha gente. Yo lo hago público porque, tenemos una hermana que cuando ella hacía 1 año que estaba en el Señor y cuando vino y empezó a entender un poco la palabra, se iba mal, enojada y con impotencia porque dice, ¿cómo puede ser que nos hayan mentido tanto? Lógico, porque genera esto, el conocimiento o la verdad o el entender y comprender la palabra de Dios, que no tiene nada de religión. Así que bueno, si metemos una adoración más y distendemos un poco y después continuamos. Bueno, y aquí estamos de nuevo y vamos a arrancar con Apocalipsis 12:1, porque esto tiene mucho que ver con el arrebatamiento
Y vamos a ir leyendo, y dice lo siguiente, Apocalipsis 12:1. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y después dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, después vamos a seguir con este tema, pero bueno, muchos creen que acá me habla de Israel, que la mujer es Israel, que las 12 estrellas que tiene en la corona son las 12 tribus de Israel, porque es el sueño que tuvo José. Vi el sol, la luna y las 11 estrellas, y bueno, que se inclinaban ante él, pero no tiene nada que ver. Hay otros que dicen que es la Virgen María, pero la verdad no, que está embarazada y va a dar a luz a Jesús. Pero no es eso lo que quiere decir. Esto, para que usted entienda y comprenda, me habla de una entidad. En este caso, aparece una señal en el cielo. Una gran señal, dice. Escuche, una gran señal en el cielo. Quiero contarle algo también, aprovechando esto que estamos acá revelando algunas cosas que las van a dejar pensando. Y ¿usted sabía que la palabra que se traduce como cielos es Yamayim en hebreo, y está compuesta de 2 palabras, que es Yam y Majim, que quiere decir aguas de más allá, o aguas, o allá donde hay aguas? Aguas de más allá, o allá donde hay aguas. De ahí que al segundo cielo se le dice grande y anchuroso mar, donde hay muchas criaturas, grandes, pequeñas, ahí donde se surcan las naves. Eso lo puede leer en Salmo 104, versos 25-26. De ahí, donde esa gran ramera se asienta sobre muchas aguas, y las aguas que has visto, le dicen a Juan, son pueblos, son naciones, son gobiernos, son muchedumbre de gente. Entonces usted tiene que relacionar todas estas cosas. Cielos, allá donde hay aguas, allá donde hay gente, allá donde hay pueblos, allá donde hay naciones, allá donde hay reinos. Es más, le quiero compartir otra cosa antes de continuar con esto de Apocalipsis, porque una cosa va llevando a la otra y se pone interesante. Si quiere abrir su Biblia en el libro de Isaías, libro de Isaías, en el capítulo 13, para que usted sepa que esto es un tema humano y un tema terrenal. El tema entre humanos se resuelve entre humanos. Así como Jesús tampoco, cuando Satanás tampoco tomó una serpiente para hablar. A ver, usted imagínese que Satanás quiere hacer una rebelión con los monos. Vamos a rebelarnos contra el reino. Tampoco tomó una serpiente ni tiene poder para hacer hablar una serpiente. Serpiente se le dice a Satanás por la forma en que obró. Así tampoco como un burro habló. En el capítulo 13, para que usted vea lo que dice con respecto a esto que se viene, que le estoy diciendo que es la gran tribulación, el día de la ira de Jehová. Escuche, estruendo de multitud en los montes. La palabra monte ya le dije que es gobierno. Como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos
escuche, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y sus instrumentos de ira para destruir toda la tierra. Aullá, porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento del Todopoderoso. Y usted puede seguir leyendo, pero vienen de lo postrero del universo, montes, gobiernos, reinos, pueblos, las tropas se están preparando, Jehová viene de lejana tierra. Presta atención, simplemente, cuando Pablo me habla de las familias de los cielos, quien toma nombre, y toda rodilla se doblará, las que están en los cielos, las que están aquí en la tierra y las que están debajo de la tierra. Y un día le voy a invitar a que usted estudie el tema de los interrenos. Así que, para que usted sepa que esto se trata de un tema entre humanos, y entre humanos se va a solucionar. Bien, la entidad apareció una señal, una gran señal, una mujer es entidad, vestida de sol, vestida de verdad, el sol es verdad, con la luna debajo de sus pies. O sea que esa entidad que viene vestida de la verdad, y con eso, presta atención, sujetando la luna, las creencias, las religiones, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo lo que se creyó. Cuando vean esa entidad venir, porque se va a venir, a muchos se le va a caer la mandíbula, a muchos. Y dice que el que tiene conocimiento, se le dará más conocimiento. Pero aún al que no tiene, lo que no tiene le será quitado. Aún al que no tiene conocimiento o cree tener algún tipo de conocimiento, le va a ser quitado cuando suceda eso. Escuche esto. Y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta corona de 2 estrellas, corona me habla de monarquía, me habla de reyes, me habla de autoridad. Y 12 estrellas. Y ahora quiero contarles quiénes son esas 12 estrellas, que me habla justamente de los apóstoles. Porque los apóstoles no forman parte de la iglesia. Los apóstoles ya están y formaron parte de las primicias. Y como monarcas están ellos. Y estando encinta clamando con dolor de parto en angustia del alumbramiento. O sea, angustia del alumbramiento, porque esta entidad a cargo de los 12 apóstoles va a ser la encargada, ellos van a liderar el arrebatamiento. Y angustia, ¿por qué? Porque Satanás va a querer impedir que suceda esto, porque sabe que cuando suceda esto, le quedan muy poco tiempo, él ya lo sabe. Y no va a ser nada fácil el arrebatamiento. ¿Usted sabe cuánta gente va a morir en el segundo cielo? Porque la batalla de Armagedón se viene dando en todo el segundo cielo, y vienen haciendo una operación cerrojo, vienen barriendo todo el segundo cielo contaminado, liberando. Por eso la Biblia dice: gozaos cielos, y todos los que mueran en ellos, porque ha sido lanzado fuera del segundo cielo el acusador, el diablo, el que se encargaba de señalar, ha sido lanzado fuera. Pero dice: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido, los vienen acorralando en una guerra extraordinaria. La Biblia dice que va a pelear Miguel y sus ángeles y Satanás con sus ángeles, y no prevalecieron. Entonces, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahí es cuando verdaderamente se va a convertir, el sol se oscurecerá, la luna se va a convertir en sangre. No me habla de ahora, los eclipses, la luna. No, la Biblia dice que la luna se convertirá. No, me habla de genuino, esto es literal, amados. El derramamiento de sangre que va a haber cuando en pleno día usted vea que se oscurezca todo, pero no por un eclipse, sino que algo que se viene,
va tapando todo y oscureciendo, usted se va a dar cuenta y si lo está viendo a eso, es porque no estuvo en la boda del Cordero. Son los apóstoles en calidad de monarca. Lucas 22, 28, Franco, ¿qué es lo que dice? Vamos a llegar hasta donde podemos hoy, pero creo que la idea de esto está quedando bastante clara. Lucas 22, 28 al 30. Los apóstoles están vivos, ya resucitaron. 28 al 30. Sí. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bien, anda buscando mientras yo explico esto, segunda de Pedro. Presta atención, no le dice yo les asignaré, no, yo se los asigno, como mi Padre me lo asignó a mí. Los apóstoles, como Lázaro y los que resucitó Jesús y todos aquellos que muertos que se abrieron sus tumbas y que fueron a la ciudad y muchos recibieron sus muertos, todos esos formaron parte de las primicias que tienen que ver con las fiestas que viene cumpliendo Jesús, como el Cordero de la Pascua, el pan sin levadura, como las primicias. Pentecostés se cumple también una fiesta, Shavuot, con la entrega de la Torá, bueno, la entrega de la nueva ley, que es la ley de Cristo. Segunda de Pedro 1, 12 al 15, ¿qué dice? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bien, Pedro le dice, yo por esto no les voy a dejar de ¿qué? De recordar siempre estas cosas. De recordarles. Aunque ustedes las sepan. Aunque ustedes sepan esto, yo no voy a dejar de recordarles todas estas cosas. Fíjese lo que le está diciendo Pedro mientras está ahí con ellos. Yo les voy a recordar siempre todas estas cosas mientras estoy acá con vosotros. Con ustedes yo siempre se las voy a recordar. Aunque ustedes las sepan, yo siempre se las voy a recordar. ¿Y después qué dice? Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues Bien. tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Bien. Mientras yo esté en este cuerpo, mientras yo esté vivo, mientras yo esté acá, tengo por justo siempre amonestarnos y recordarle todas estas cosas, aunque ustedes entiendan, aunque ustedes lo sepan, aunque ustedes estén presentes y sean firmes en esta verdad presente, yo igual lo voy a seguir haciendo. ¿Y? Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Ahí mismo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor me ha declarado. En breve debo abandonar el cuerpo, este cuerpo de muerte, este tabernáculo terrestre contaminado. En breve debo abandonarlo porque el Señor ya me lo ha mencionado. ¿Y? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo es eso? ¿Sabe lo que está diciendo? Pero también después de mi partida, después que yo abandone el cuerpo, ¿qué va a hacer después que abandonen el cuerpo? Ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas que han de venir. Yo procuraré que después de mi partida, o sea, que él mismo, que después que abandone el cuerpo, iba a procurar, él mismo iba a procurar que tengan memorias de todas estas cosas. O sea, mientras estoy ahora en el cuerpo, no me voy a cansar de decírselo aunque ustedes lo sepan. Pero en breve lo voy a abandonar al cuerpo, porque el Señor ya me lo dijo. Pero después de que yo parta, después que yo muera y resucite, también voy a procurar con diligencia seguir recordándole. En todo momento. ¿Cómo iba a ser Pedro esto? Si moría desde el seno de Abraham, imposible. Lógico, resucitó. La única forma era haber resucitado para poder él seguir haciendo lo que tenía que hacer. Entonces tenemos primera base bíblica donde dice que
Pedro resucita. En este caso, exodón, así como éxodo, pero la partida en griego es exodón, grande salida o gran salida. Después de resucitar, procedió a una gran salida, como en este caso lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, o los israelitas salieron de Egipto. Tuvo una gran salida, murió crucificado, boca abajo, pata para arriba, fue sepultado y resucitó, y tuvo una gran salida. Por eso decía, yo les recuerdo ahora, pero después de mi partida, cuando abandone el cuerpo, como el Señor me lo dijo, voy a seguir procurando, porque Pedro, escuche, tiene una autoridad extraordinaria, porque el Señor se lo profetizó y se lo declaró. Iba Pedro, el Señor con sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién soy yo? No sé, un profeta, no sé, ¿quién eres fulano, quién eres mengano? Tú eres el Cristo. Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí el Señor automáticamente le dice, Señor, Pedro, a ti te digo, tú eres roca, ¿no? No, tú eres Pedro, y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y a ti te daré la llave, autoridad del reino. Escuche, y a ti te daré la autoridad, las llaves del reino. Y sobre esa roca, ¿qué roca? La revelación. Sobre esa revelación, sobre esa roca yo voy a construir mi iglesia. Y a ti te doy la llave del reino. Pedro tiene una autoridad extraordinaria como monarca, porque también le fue asignado, porque ustedes prevalecieron hasta el último momento conmigo, y yo les asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí. Gloria a Dios. Entonces, esto es señal que Pedro está con vida y está en el reino. Y no se fue como un fantasmita, ¿eh? Tiene el mismo cuerpo que Jesús ascendió, un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo de carne, de huesos, así como Cristo resucitó y está en los cielos, nosotros debemos buscar esa misma cosa. Porque eso es lo que anhelamos, tener un cuerpo sin aflicciones. Entonces, ¿de qué vale la resurrección? Recibir un cuerpo nuevo. El cuerpo nuevo no va a ser etéreo, va a ser físico. Bien, ahora léeme por favor la Nueva Jerusalén. Vemos cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo, amado. ¿Usted qué se imagina cuando la Nueva Jerusalén desciende del cielo? Si usted sabe las medidas que tiene la Nueva Jerusalén, la ciudad que contiene plata, que contiene oro, que contiene piedras preciosas, piedras. No, pero son piedras espirituales. Yo nunca vi una piedra espiritual. Una piedra intangible. ¡Fua! Te tiro y no te hace nada. ¿Qué es una piedra? Viene con calles de oro. ¿Sabe que el oro es el metal? ¿Sabe que la piedra, las que nombra son rocas? Y que esa ciudad desciende. ¿Sabe lo que es descender del cielo de Dios y se apoya sobre un monte acá en la tierra? ¿Qué piensa que es? No, es algo glorioso. Sí, pero ¿qué piensa que es? A ver, ¿para qué? Si yo fui a ser un espíritu, como usted lo entiende, como un fantasma, ¿para qué no quiero una calle de oro? ¿Para qué quiero una piedra preciosa? Para que usted entienda también, si Satanás fuese un viento, un espíritu o un fantasma, ¿para qué le interesaría la carne humana? ¿Para qué le interesarían las cosas materiales? ¿Para qué acumuló riquezas? ¿Para qué tendría un vestido? Sus vestidos eran de piedras preciosas, y le nombra una vestidura de oro, onice, zafiro, carbunclo, todas las piedras preciosas, sus vestiduras. ¿Para qué quería unas vestiduras si fuese un espíritu? ¿Dónde ve un espíritu montarse un vestido de piedra, de algo físico material? Entonces tenemos que reaccionar y despertar, porque estamos más cerca, la salvación está más cerca de que cuando creímos. Cristo viene y no es broma. Las señales se están cumpliendo. La Biblia dice, habrá señales en el cielo. ¿Usted no las ve?
Y no estoy hablando, mirá, la nube se formó como la cara de Jesús. No, amado. Si yo me acuesto en el piso y empiezo a ver, veo cada cosa también, pero no, amado, no es eso. Señales que son visibles, que usted dice, no, pero es todo fantasía. ¿Sabe qué? Hace 30, 40 años atrás sería una fantasía para una persona creer que iba a existir un celular con la tecnología que podemos ver todo. Las fantasías se fueron cumpliendo en realidades. La ciencia viene aumentando y a pasos agigantados. Ya lanzaron los autos que vuelan. ¿Qué piensa que es esto? Amados, veamos otra cosa, a ver. Bien, Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Acá está Pedro y dice, ¿y qué pasa con este? Estaba Juan recostado en el pecho del Señor. ¿Y qué hay de este señor? ¿A vos qué te importa qué hay con este? ¿Qué si quiero que este se quede hasta que yo venga? De cierto les digo a ustedes que muchos de los que están aquí no van a gustar la muerte hasta que me vean a mí venir con mi reino. Escuche y preste atención. Muchos pensaron que, porque la Biblia lo aclara, que era Juan el que no iba a morir, pero no era que no iba a morir, Juan termina muriendo. Pero Jesús de paso le tiró un bombazo, una revelación extraordinaria. Hay muchos de los que están aquí en la tierra, hace más de 2000 y pico de años, que no gustan la muerte, que siguen vivitos, que siguen coleando, que están entre nosotros, así como la Biblia dice que muchos hospedaron mensajeros o ángeles sin saber que lo eran, porque son iguales a nosotros, de carne y de hueso. Por eso comen, por eso beben, con Abraham, con Lot, por eso se le lavan los pies. El misticismo no, se materializaron. Eso es mentira. Eso la Biblia no lo enseña. Escuche lo que le voy a decir. Muchos no gustan la muerte. Hay trabajando a favor del imperio en esta tierra y hay los que están trabajando a favor del reino de Dios. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Para erradicar este problema que nos afecta a todos los terrenales. Y no solo a nosotros, sino a esa creación que gime y que aún está con dolores de parto. Escuche, la Biblia dice, la creación gime y aún está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo ellos, o sea, esa creación que gime, sino también nosotros los de aquí, los que tenemos las primicias del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que los que tienen las primicias del Espíritu Santo son únicamente los de aquí, de este planeta Tierra? Pero que hay una creación fuera de este planeta que gime y aún está con dolor de parto esperando que llegue el milenio, porque el día del milenio es donde va a ser la manifestación de los hijos de Dios. Donde toda esa creación, después que Satanás esté encerrado por 1000 años, esa creación va a ser liberada. Y donde la iglesia va a ministrar las potestades superiores, cuando le dice la Biblia que vamos a ir a otros lugares a restaurar todo lo que generó en el segundo siglo la rebelión. Es tremendo, pero esto lo tiene que entender y lo tiene que comprender. San Juan 21, 18 al 23. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, sí quiero que él quede. Sí quiero que él quede. Sí quiero que él quede hasta que yo venga. No, si quiere que él quede hasta... Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a vos qué te interesa? Ah, perdón. Yo se la parafraseé, ¿no? No le dijo así que...
O sea, no es que iba a quedar hasta que él viniese, porque Juan muere, eso es lo que decía anteriormente. Pero usted ve que va a haber mucha gente, que hay mucha gente que desde ese tiempo que Jesús dijo esa palabra siguen con vida, humanos que están con vida, más de 2000 años de edad, o más todavía, porque no sabemos de cuándo están trabajando a favor del reino de los cielos. Y van a gustar la muerte hasta su venida, porque cuando Él venga, muchos van a morir peleando por la causa de Jesús en la batalla de Armagedón, tanto como del imperio, como del reino, que están a favor de restaurar el reino. Bien, vamos a ver uno de Apocalipsis 10, 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿Sí? cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Escuche, usted tiene que entender que cuando Juan en el Apocalipsis Sí. uno le dice: escribe las cosas que son y las que han de ser después de esta. Las que ves y las que han de ser después de esta. Está dividido en ciertas partes el libro de Apocalipsis. Ahora, Juan escribió, profetizó, estaba ya prácticamente en la isla de Patmos, ya estaba en las últimas revelaciones, pero le dice algo: come el librito, fue amargo, fue dulce en la boca, pero amargo después. Y después le dice: es necesario que profetices una vez más ante muchos pueblos, naciones y demás. Quiero decirle y explicarle que esto va a suceder. Juan, mucho antes del arrebatamiento, va a volver y va a profetizar sobre muchos pueblos, naciones. Y después del arrebatamiento va a estar Elías y Enoc nuevamente. En el 30 días después del arrebatamiento van a cumplir su ministerio de 1260 días, el mismo periodo que va a durar el nuevo sistema financiero. 1260 días, hasta que sean muertos Elías y Enoc, y vuelvan y resucitan, y una voz del cielo le dice: suban acá, y ellos suben. Estas cosas no se le tienen que escapar, amados hermanos, porque estas cosas son genuinas, y bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Así que sabe que en Filipenses, en el Filipenses capítulo 3, la única forma que lo puede hacer es porque está vivo, en este caso Juan 3, 7 al 8, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual Lo he perdido todo. Pero hay una parte, déjame ver, cuando dice que para mí vivir es Cristo. 7, el 8. ¿Es que lo leo? A ver, ¿El 7 y el 8 leo? Filipenses, sí, a ver. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Perdón, 1.21, a ver si es esta. Porque para mí el vivir ¿Sí? es Cristo y el morir es ganancia, dice. ¿Y después qué dice? 21 22. y 22. Mas el servir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia,
si estando en la carne es beneficio para la obra y el partir es partir con Cristo, lee un pasaje más. No sé qué cosa es mejor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y estar con Cristo. Escuche, partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Lógico, ¿quién no quiere partir y resucitar e irse con Cristo y estar mucho mejor? Porque Cristo, ¿dónde está? Resucitó. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Bien. Pero ahí lo tenemos. Pablo también, después que fue decapitado, es lógico, es mejor para mí, es glorioso partir y estar con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Pablo también resucitó. Entonces nosotros tenemos que examinar todos estos pasajes. Porque el que muere y va al seno de Abraham no está con Cristo. Cristo está en el cielo. Escuche. Los que duermen en el seno de Abraham, están en un reposo, están aprendiendo y demás. Pero hasta que no resuciten, no van a estar con Cristo. Pero ahí Pablo dice, mejor es resucitar, morir y partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero más provechoso es estar en la carne. Así que bueno, me gustaría poder seguir con este tema, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. No sé si ha llegado algún otro mensaje. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias por estar, por acompañar. Ustedes pueden acceder a estos estudios bíblicos. Nosotros simplemente tratamos de despertar conciencia y generarle la duda en su cabecita para que usted pueda pensar por sí mismo y analizar y cuestionar ciertas cosas. Si usted quiere y anhela y desea, se contacta con nosotros. Nosotros le damos clases sin ningún tipo de inconveniente desde el día 1 hasta que se termine todo. Y lo hacemos sin costo alguno, simplemente porque anhelamos que usted pueda enterarse de la verdad a la cual se refirió Jesús. Desde ya, muchas gracias, shalom y buen fin de semana. Shalom y bendiciones.